bendiga a todos aquellos que en este tiempo, en este preciso tiempo nos están escuchando y pues se ponen en sintonía pues con nuestro enlace hacia ustedes, pues es para predicar la palabra de Dios. Sabemos que todos aquellos que tienen el anhelo, el deseo de conocer más a nuestro Padre, pues de saber las maravillas de nuestro Dios, de conocer los milagros de Dios, y no solamente de conocerlos, sino solamente de experimentarlos en nuestras vidas, pues Dios pone ese anhelo. Déjenme decir, hermanos, que Dios pone ese anhelo, pues en el Espíritu de Dios, para que verdaderamente usted y yo seamos esos instrumentos del Dios Altísimo, en el cual pues Dios nos use para contar, para experimentar las maravillas de nuestro Dios. Pues mire, el tema de esta prédica se llama Contando las maravillas de Dios. Dios a usted y a mí nos ha mandado a contar las maravillas de Dios. Y si no tenemos que contar las maravillas de Dios, es que algo está pasando, es que algo mal en nuestra vida, en nuestras decisiones, aún en nuestras convicciones y aún en nuestra propia fe. Algo está pasando que nos detiene y nos dejamos detener, porque una cosa es que hayan tropiezos, hayan obstáculos y para detenernos, pero otra cosa es que nos dejemos detener por esos tropiezos o por esas oposiciones para contar las maravillas de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos hemos negado al mismo propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos abortado el propósito de Dios en nuestras vidas por nuestras rebeliones o por el simple hecho de no querer, o por el simple hecho de no salir de nuestra comodidad, o por el simple hecho de nomás seguir recibiendo pues palabra, viviendo una vida monótona, llena de rutina y pues pretender que todo está bien en nuestras vidas? No, mis hermanos, esto no se trata de vivir una vida cómoda espiritualmente. Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a las almas, tenemos que enfocarnos en lo espiritual primeramente. Pues mire, vamos a leer la palabra de Dios. El tema se llama Contando las maravillas de Dios. Y para eso vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Jeremías, pues, y será uno de los profetas mayores que se encuentran en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el cual este libro fue escrito prácticamente en el transcurso, en las puertas, en la cual el pueblo de Jerusalén, y pues Israel, porque primero fue cautivo Israel, luego Jerusalén, estaban saliendo, iban camino al cautiverio a Babilonia. Jeremías fue uno de los profetas en el cual Dios usó para hablarle a los reyes de ese tiempo, pues que se arrepintieran, que se convirtieran, que dejaran sus malos caminos, que dejaran a los dioses falsos y que siguieran al Dios de la gloria, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso, dejaron caer el mandato de Dios a tierra y fueron a cautiverio a Babilonia por medio de Nabucodonosor a Babilonia. Pues ahí estuvieron 70 años los israelitas, hasta y fue donde el profeta Daniel se desarrolló, el cual oró, clamó, pidiendo perdón a Dios por todo lo que habían hecho en el pasado sus ancestros, los reyes, ¿verdad? Y por motivo fueron pues a Babilonia en cautiverio. Pues Jeremías se desarrolló en los tiempos próximos a que el pueblo de Israel, que el pueblo de Jerusalén fueran pues cautivos al pueblo de Babilonia. Pero pues aquí vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 10, en el cual fue el llamado que Dios le hizo a Jeremías, en el cual Dios se le presentó a Jeremías mostrándole el proyecto que Dios mismo tenía a Jeremías. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, enséñanos, edifícanos, revélanos tu palabra, así como dice en tu palabra. Clama a mí, yo te enseñaré las cosas ocultas que tú aún no conoces. En el nombre precioso de Jesús, amén. Y vamos a leer.
Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 10. Y dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Pues luego en el versículo 17 dice así: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Gloria a Jesús, gloria a nuestro Dios. Mire qué preciosa la bendita palabra de Dios, cómo fue el llamamiento que Dios le hizo a Jeremías. Como dice la palabra, él tan solo era un niño. Y también dice la palabra que en el vientre de nuestra madre, pues vimos a nuestro Dios y Él nos vio cuando nos estábamos formando en el vientre de nuestra madre. Aquí se ve claramente el inicio en el cual Dios le habla a Jeremías. ¿Qué iba a hacer? Pues Dios tenía en ese momento grandes propósitos a Jeremías, ya que Jeremías, como dijimos anteriormente, fue uno de los profetas en los cuales pasó duros momentos, bueno, hasta en un pozo lleno de fango lo metieron porque él, por cumplir la misión que Dios le había dado, que era hablar la verdad, hablarle a los reyes lo que había de venir si no se convertían y se arrepentían. Y pues, ¿usted cree que Jeremías iba a saber todo lo que le iba a pasar? Para nada. Él no sabía. Y al contrario, él le dijo a Dios que él era un niño, que cómo iba a ser si era un niño. Pues aquí vemos la palabra que Dios le dijo: no digas que soy un niño, porque pues las palabras que ponga en tu boca, eso dirás. Y al final, en el último versículo que leímos, que dice: levántate, cíñete, dice, y no temas. Porque aquí le dice: porque no va a ser que yo te haga quebrantar ante tus enemigos. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? Porque mire, aquí no es solo conocer lo que pasó en aquel tiempo antes de Jesús con el profeta Jeremías, que aún él profetizó y dijo pues que iba a venir un Salvador y que el pueblo de Israel pues iba a ir, a pesar de que iba a ir a cautiverio, iba a haber un día que iban a salir de Babilonia. Aún el profeta Isaías también lo dijo. Pues mire usted, aquí no es solo conocer el ámbito histórico, sino cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Esa es la bendición que Dios quiere, que cuando usted y yo leamos la palabra, la apliquemos a nuestra vida. No solo nos quedemos pues contemplando que cómo serían las casas de ese tiempo, que cómo serían los cultivos, la arquitectura de las casas, o saber lo que es todo a nivel de historia y dejarlo ahí. Y no, Dios quiere que
apliquemos la palabra a nuestras vidas, que la vivamos, que la agarramos, que sea rema en nuestras vidas, que pues apliquemos todas aquellas experiencias que pasaron los hombres y mujeres de fe que Dios usó en su tiempo específico a través de la historia. También nosotros seamos esos instrumentos, también nosotros seamos esos Jeremías, también nosotros seamos esos Danieles, también nosotros seamos como Gedeón, como Daniel, como Isaías, como Jonás, que a pesar de su rebelión y que no quería ir a Nínive, ir a decir que pues iban a ser pues pulverizados, que les iba a venir juicio prácticamente, porque esa palabra pulverizado no está en la palabra, pues sería juicio en este caso. Que él no quería, pero pasó duros momentos y él pues reaccionó que pues somos como instrumentos de Dios, como seres humanos, pues somos frágiles ante la presencia de Dios, y sabiendo que somos seres frágiles, muchas veces no queremos obedecer al llamado que Dios nos hace, que Dios tiene específico ese llamado para usted y para mí. No, mire, nos encerramos en nuestra vida, nos enfocamos en nuestros deseos, nos enfocamos en nuestros sueños, en nuestros anhelos, nos enfocamos en todo lo nuestro y apartamos esa vida espiritual en cultivar, en fortalecer, en crecer en esa vida espiritual. Nos privamos de esas delicias espirituales que Dios nos quiere dar. Nos enfocamos mayormente en las bendiciones que Dios nos quiere dar. Sin embargo, apartamos nuestra vista del dador de las bendiciones. Vemos tan poco las bendiciones espirituales, vemos tan poco las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas, vemos tan poco el llamado que Dios nos hace a nuestra vida de trabajar en el ministerio, de trabajar en la obra de Dios para ganar las almas. Mire, vemos tan poco ganar almas. Mire, podemos ver gente que se está perdiendo sus almas, y eso no nos conmueve, eso ni siquiera nos conmueve a decir a pedirle a Dios misericordia. Estamos tan indiferentes a la obra de Dios, nos hemos acomodado como un día se acomodó el pueblo de Israel, alabando y glorificando, adorando a los Baales. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe por qué el ser humano tiene mejor agrado en adorar a los dioses falsos? Porque esos dioses falsos no les demandan nada. Esos dioses falsos solo demandan tradición, costumbre. Esos dioses falsos no demandan santidad ni obediencia. El ser humano es más cómodo seguir costumbres ya enseñadas de los ancestros, de los abuelitos, de los tatarabuelitos. Muchos decimos, no, eso nos enseñaron nuestros padres y eso vamos a practicar y eso le vamos a enseñar a nuestros hijos. ¿Qué tan fácil es practicar tradiciones y costumbres? ¿Qué tan fácil es practicar tradiciones y costumbres? Y no queremos atender la palabra de Dios. No queremos vivir la palabra de Dios porque eso nos demanda santidad, obediencia. Nos demanda que tenemos que someternos al Dios eterno, al creador del Dios y el Dios creador del cielo y la tierra. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Si ustedes se habrán fijado, se habrán notado, usted que ya nos conocemos desde ya prácticamente más de 2 años, en la mayoría de prédicas usted siempre ha oído frases que son bastante frecuentes en nuestro léxico, son bastante frecuentes en cada prédica, y dirá, lo mismo dicen. Es que las prédicas son lindas, pero muchas veces como muchas veces nos sentamos a oír y a ver en qué se equivoca, ¿verdad? Entonces a ver qué palabras tienen a ver cómo es la monotonía y la cacofonía que usamos. ¿Sabe que muchas veces Dios permite que aquel que está predicando la palabra de Dios repita ideas, repita
frases, repita versículos bíblicos y muchas veces son los mismos y dirá, quizás el hermano no se ha aprendido otros versículos. No, mis hermanos, no es eso. Lo que pasa es que todavía no hemos aprendido, no hemos puesto en práctica los versículos y los versículos bíblicos que pues el oyente aquel oyente que está siendo ministrado por la palabra de Dios, aquel que está siendo liberado, sanado, su mente está siendo liberado de la palabra, por medio de escuchar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que poner práctica, porque muchas veces nos preguntamos, es que en todas las prédicas los mismos dicen, muchas veces con distintas palabras decimos, con distintas palabras, que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar. Pues mire, si porque se repite tanto, porque todavía eso no se ha llevado a la práctica. Entonces, ¿por qué yo le vengo a decir eso? Y ese ha sido el tema central de todo este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque como yo lo he experimentado, yo he experimentado esas bendiciones espirituales gloriosas que Dios da cuando uno busca de Dios. Uno siente desesperación por Dios, una desesperación que no la calma ningún tipo de entretenimiento, ningún tipo de comida, ningún tipo de gozo carnal, ningún tipo de situación del mundo, no la calma nada, solamente estando en la presencia de Dios. He experimentado la gloria de Dios cuando uno se presenta ante la presencia de Dios de una manera sincera, sería tanto de una manera sincera, de una manera declarando necesidad por nuestro Dios, porque necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos, si solo aquel que dice que sí, podemos decir, yo oro en la mañana, yo oro en la noche y le doy gracias a Dios, pero no hay, la carne en ese momento está gobernando porque no ha experimentado verdaderamente la gloria de Dios. Dígame si yo quién les podría venir a decir, yo les vengo a contar lo que por medio de la palabra Dios me ha enseñado. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, tenemos que hablar sobre las maravillas, pues, de nuestro Dios. No tenemos que estar en dos conceptos, tenemos que enfocarnos en nuestro Dios. Nuestro enfoque debe de estar meramente en nuestro Dios. En la palabra de Dios habla que fueron derribadas los muros de Jericó, porque fueron obedientes a las indicaciones que Dios dio en ese momento. Pues las indicaciones que Dios está dando en este momento es que verdaderamente doblemos rodillas, busquemos de Dios, tomemos las armas que Dios nos ha dado, las ponemos en práctica, y cuando usted empiece a experimentar la gloria de Dios, la respuesta de Dios, aunque sea en el más mínimo detalle, podamos ver la gloria de Dios, entonces usted y yo cantaremos, multiplicaremos el conocimiento. Dios hará multiplicar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, pero en Dios, basado en la palabra de Dios. Y es cuando contaremos las maravillas de Dios en nuestras vidas, porque hemos encontrado esa mina de oro, esa mina de tesoro precioso que está en la palabra de Dios. Mientras, si usted y yo no buscamos, no encontramos esa mina de ese tesoro que está aquí en la palabra de Dios, seguiremos viviendo una vida amargada, una vida llena de dolor, pero también, ¿sabe qué? Una vida llena de orgullo, de soberbia. Y lo más triste, lo más preocupante es que el ser humano muchas veces no nos damos cuenta cuando nos estamos llenando de orgullo, de soberbia, y a eso le llamamos autosuficiencia. A eso le llamamos que somos autosuficientes y confiamos en nuestra autosuficiencia y decimos, yo no necesito de nada ni de nadie, solo de Dios. Es mentiras, esa frase es lo más usada en el mundo.
pero no podemos decir a Dios que solo de Dios necesitamos y de los demás no. Si sabemos que dice la palabra que fuimos hechos a imagen de Dios, y dice la palabra de Dios, Jesús dice que tenemos que amar al prójimo, tenemos que tolerarnos, tenemos que amarnos, todos, y si, mire, si en aquel momento, en el momento de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó en los discípulos, por ahí dice algo claro, estaban orando todos unánimes, todos estaban orando en un solo espíritu. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que todos, no que dependamos unos de otros, pero que seamos conscientes que sí necesitamos de los demás, pero más necesitamos de Dios. Y usted dirá, y muchas veces el ser humano siente dependencia en los demás. No, tenemos que ver la gloria de los demás. Tenemos que, de ver la gloria de Dios, viendo en el amor de los demás. Tenemos que buscar el amor de Dios para ver la gloria de Dios en los demás. Usted y yo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, así como porque mire, el vivo ejemplo, pues que tenemos es Jesús. Jesús es lleno del Espíritu de Dios, lleno del amor de Dios, pero decimos, pero yo hablo en lenguas, hablamos en lengua, buscamos de Dios, tenemos que, nos enfocamos en eso. Pero mire, estar llenos de Dios no simplemente significa hablar en lengua. Estar llenos del amor de Dios, del Espíritu de Dios, el fruto primordial es el amor. Ahí se ve, es el amor que puede, si la palabra dice que somos ríos de agua viva, pero es que el amor que tiene que fluir de dentro de nosotros, es el amor que viene de Dios hacia nosotros, por la misma comunión que usted y yo podemos tener con Dios. Entonces el amor fluye dentro de nosotros y hacia los demás. Y tenemos que reconocer lo que decíamos anteriormente, que sí necesitamos de los demás, porque Dios nos hizo nos hemos desarrollado en una sociedad. O sea, no nos creó para vivir solos en una burbuja, apartados. Tenemos que buscar de nuestro Dios para ser de bendición a los que están a nuestro alrededor, para ver los milagros de Dios, la gloria de Dios en los demás. Pero tenemos que enfocarnos en lo espiritual. Tenemos que enfocarnos en lo espiritual para ver, para experimentar los mismos milagros de Dios, y no solo en los demás, sino en nosotros mismos. De esos milagros que anhelamos tanto, mire, podríamos decir que queremos, porque como el pueblo de Dios está enfermo, ¿y cuál es el milagro que anhelamos ver? Es la sanidad de X enfermedad, vivir sanos, decimos, pero Dios comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Dígame, ¿cuál es también uno de los milagros que podemos observar en nuestras vidas, que podemos observar en los demás? ¿Sabe cuál es? El perdón. Que el perdón significa, ¿sabe? Una de las características para saber que una persona, o sea, que hemos perdonado a los demás o que nos han perdonado, ¿sabe cuál es? El que usted y yo no andemos reclamando, el que usted y yo no andemos reclamando de lo que nos hicieron esas personas, el que usted y yo no andemos recordando lo que nos hicieron las personas. Dios mismo dice que cuando Él perdona nuestros pecados, pues Él olvida y lo echa al fondo de la mar. Pues así mismo tenemos que ser nosotros, olvidarnos. Y de esa manera usted y yo vamos a ser sanos, vamos a empezar a ver la gloria de Dios en nosotros mismos. Si Dios sanó la lepra, algo que se veía, pues ¿cómo se llama? Se veía, estaba a simple vista las personas que tenían lepra. Dice la palabra de Dios que las personas leprosas eran apartadas porque se iban a contaminar los demás. Muchas veces que hay enfermedades que no se ven,
pues Dios está interesado en sanar esas enfermedades, pues también que no se ven. Pero ¿cómo vamos a ver esos milagros? Tenemos que empezarlos a ver y a contemplar a esos milagros que tenemos, esos milagros pequeños, esos milagros, hasta los más pequeños tenemos que empezar pues a ver la gloria de Dios. Dios sanó a muchos enfermos y así los discípulos anduvo, cuando Jesús murió, resucitó y luego los discípulos anduvieron contando pues los milagros que Dios pues que Jesús hizo cuando él estuvo en la tierra, todos los milagros, todas las sanidades, todo aquello todas las maravillas, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Jeremías fue llamado, Dios le hizo un llamado. Dios le hizo un llamado en el cual dijo que no tendríamos, Dios le dijo que él que no tuviera temor, porque si no él mismo iba a ser quebrantado. Pues librémonos de eso, amados. Tenemos que tomar nuevamente las riendas, el camino, el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. No tenemos que, pues, de echar la palabra a tierra en nuestro Dios. No tenemos que buscar nuestros propios propósitos, tenemos que enfocarnos primeramente en lo espiritual, tenemos que enfocarnos primeramente en lo espiritual para que nuestra vida secular también sea prosperada, porque miren mis hermanos, todo se queda aquí. Jeremías un día murió, Isaías un día murió. En el Nuevo Testamento, Pablo también murió, me refiero a su carne, pero su alma tenía entrada grande y ancha al reino de los cielos. Pues lo mismo usted y yo debemos de buscar. Lo mismo usted y yo tenemos que buscar primeramente pues el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que empezar a contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que contar las maravillas que Dios hizo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las maravillas que hizo Jesús, cuando Él estuvo aquí. Tenemos que contar y eso acompañado a las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas, que Dios está viendo la gloria, que Dios está mostrando su gloria en nuestra vida, así como Jesús resucitó a la hija de Jairo, así como Jesús resucitó, sanó al leproso, así como Jesús resucitó al hijo de la viuda, así como Jesús pues resucitó, así como Jesús resucitó al tercer día. Así nosotros debemos de dejar ya ese ropaje viejo, como dijimos en la predicación pasada. Debemos de quitarnos el ropaje del cocodrilo, que no queremos saber nada ni nadie, no queremos saber no queremos que nadie se jacte, que nos ha echado la mano, mis hermanos, mis amados hermanos y amigos. Si Dios quiere proveernos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, pero le pregunto a usted, ¿qué manos quiere usar Dios? Las manos de los que están a nuestro alrededor, que las manos de todos aquellos que nos tienen cariño, que Dios mismo ha puesto amor en ellos para con nosotros. Dios quiere que desde ahí empecemos a ver la gloria de Dios, la gloria de nuestro Dios, porque las manos de Dios también son las manos de los hermanos, aquellos que sin pedir nada cambia, echan la mano, ayudan, nos cuidan, muchas veces están pendientes de nuestras vidas. Y muchas veces el ser humano, cuando no está acostumbrado a recibir amor, es ese amor que las otras personas quieren dar, no lo reciben, porque pues no pueden asimilar el mismo orgullo, la misma soberbia, no les permite recibir el amor de los demás, y pues se fijan más en los defectos de los demás que las mismas virtudes de los demás. Tenemos que aprender, usted y yo, a recibir de los demás, con el mismo amor que damos, tenemos que recibir.
Tenemos que buscar a Dios para, pues, saber, dice una alabanza, úngeme para ver qué estás haciendo en mí. Úngeme para ver qué estás haciendo en mí. Muchas veces damos, pero no nos gusta recibir. ¿Y por qué no nos gusta recibir? Porque somos muy orgullosos, muy soberbios. Si todos tenemos, pues, tenemos ese deseo de dar, pero también Dios nos quiere dar. Y pues no podemos preguntar que Dios desde el cielo, pues, tire las canastadas de los anhelos de nosotros, ¿verdad? No, Dios usa también a los hermanos. Hay milagros maravillosos que Dios hizo de la nada, pero también hay milagros que Dios hace usando a los demás. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo aprendamos y disfrutemos vivir en compañía, vivir adorando al Dios todos juntos, todos unánimes. Pues empecemos a abrir nuestros brazos para recibir al hermano, para recibir a la hermana, para recibir a aquel pariente que usted nunca ha visto, aquel que muchas veces se le ha criticado por su frialdad. Pues cuando volvamos a ver a esos parientes que muchas veces nunca los vemos o los vemos muy de lejos, abrámosles nuestros brazos, recibámosles con cariño. Pues el lenguaje de Dios es el amor, el lenguaje de Dios es el amor, porque es que de eso nos habla la palabra de Dios. Muchas veces decimos que tenemos que ser obedientes a la palabra, obedientes, y muchos solo nos enfrascamos en un área, pero ¿sabe qué? Dios quiere que le seamos obedientes, amando a los demás, porque ahí se encierra todo. ¿Cuál es el poder de Dios? Es el amor, porque por el amor de Dios creó todo lo que existe. Por el amor de Dios, por el gran amor de Dios, mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario por amor, pues, a nuestras almas. Por el gran amor de Dios, seguimos vivos usted y yo. Por el gran amor de Dios, estamos viendo a nuestros hijos crecer. Por el gran amor que Dios nos tiene, tenemos salvación, tenemos entrada entrada grande al reino de los cielos. Por el amor que Dios nos tiene, sigue esperando a aquellos inconversos que se arrepientan. Por el gran amor que Dios nos tiene, pues el planeta todavía es un lugar habitable. Por el gran amor que Dios nos tiene, usted y yo estamos escuchando palabra de Dios. Mire, el ser humano solo tiende a la maldad, pues esa maldad que mora dentro del ser humano es esa maldad en la cual tenemos que vencer, porque Cristo ya la venció en la cruz del Calvario. Con esa maldad que mora dentro del ser humano, con esa tenemos que luchar día con día. Muchas veces decimos que nuestro enemigo es el diablo y lo atamos en el nombre de Jesús. Sin embargo, tenemos un gran enemigo que vive, que duerme, que come, y es nuestra propia carne. A esa es la que tenemos que vencer, porque el diablo a quien viene a influenciar es a la carne, a su carne y a la mía. Pues a la carne la tenemos que gobernar, la tenemos que humillar y tenemos que vencer esos deseos locos que a la carne muchas veces quiere gobernar en nuestra vida. Dejemos de llamarle sabiduría a la soberbia, dejemos ya de llamarle pues sabiduría, conocimiento al mismo orgullo que mora dentro de nosotros. Pues como decíamos, a esa maldad que mora en nuestra lengua, que mora en nuestra mente, que mora en nuestra carne, a esa tenemos que vencer en el nombre de Jesús. ¿Y cómo la vamos a vencer? Enfocándonos en lo espiritual y haciendo rema lo que está aquí en la palabra de Dios, pues haciendo práctica aquí en la palabra de Dios, porque dígame si a la palabra aquí le dijo Dios a Jeremías que no tuviera temor, no vaya a ser que fuese quebrantado delante de sus enemigos. ¿Y por qué somos quebrantados delante de nuestros enemigos? Porque somos humillados delante de una enfermedad, porque somos humillados en una comunidad, porque somos despreciados, ¿cómo se llama? En ciertos momentos de la vida, porque hemos tenido temor. No hemos confiado en Dios.
no hemos confiado que Él es nuestra fuerza, dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, dice también la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Él nos da las armas, y las armas es pues el gozo, el amor, la paciencia, la fe, los frutos del Espíritu en nuestra vida, y contra tales no hay ley, dice la palabra. Pero eso es lo que tenemos que practicar en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a hacer tener esa convicción que da la palabra de Dios? Pues tomándonos de la misma palabra de Dios, tomándonos de la oración, buscando a Dios en todo tiempo. Aunque nos digan que somos desesperantes, aunque digan que solo de oración, pues mire, es el único camino que Dios me ha enseñado. Es el único camino que Dios le enseña a sus hijos. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, buscar de Dios día y noche. Ese es el camino que Dios nos ha dado, el camino que Cristo Jesús nos enseñó, nos dio y nos habló en su palabra. Es la misma que el Espíritu Santo nos enseña en este tiempo, porque es que no hay otro camino. Buscar a Dios es lo más hermoso que podemos hacer. Pues leer la palabra y al aplicar a nuestra vida es lo único que nos mantiene con vida, con esperanza. Todo puede ir mal, absolutamente todo. Pueden haber terremotos, guerra, enfermedad, escasez, de todo puede haber. Pero si estamos abrazados con la gloria de Dios, no hay quien nos detenga, porque es el mismo Dios en persona quien nos abraza, es el mismo Dios en persona que nos hace ver su gloria, su poder, su majestad, su abrazo, su amor, sabiendo que nosotros, usted y yo, no tenemos que estar enfocados en lo que se ve, porque eso envejece, eso muere, eso se termina. Más el alma nuestra tiene vida eterna, y el futuro de nuestra alma, eso es lo que tenemos que guardar. Nuestro ropaje tiene que estar limpio, sin arruga y sin mancha. Nuestro ropaje espiritual, tenemos que tener una buena relación con Dios a través de la oración guiada por el Espíritu de Dios. Tenemos que buscar auxilio en nuestro Dios. Miren, no sabemos cuál va a ser nuestro último día aquí en la tierra. No sabemos cuándo va a ser nuestro último respirar. No sabemos absolutamente cuándo va a terminar nuestra carrera aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿sabe usted a dónde está el futuro de nuestra alma? Mire, el ser humano, y es lo normal, todos ser humanos, nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, nos preocupamos que nuestros hijos pues dicen, cuando yo me muera, quiero que mi hijo quede con casa, quede con terrenos, que mi hijo quede que no sufra lo que yo sufrí, que no sufra que yo no tuve casa, que no sufra que yo no tuve trabajo, que no sufra que yo pues carecí de muchas cosas. Y pues es lógico, es normal, pero ¿sabe qué? Lo que usted a mí nos debe de preocupar, ¿sabe qué es? Que nuestros hijos tengan una buena comunión con Dios, que nuestros hijos tengan una relación con Dios. A eso me refiero cuando digo comunión con Dios, una relación con Dios, porque será Dios que detenga las tempestades de nuestras vidas. Así como Jesús detuvo la tempestad, detuvo aquella tormenta que dice la palabra de Dios, que detuvo la tempestad, y luego vino una bonanza. Tenemos que ser libres, así como fue pues el gadareno de su locura, de su demencia, que andaba desnudo en el cementerio. Dice, dígame, ¿cómo andamos usted y yo? ¿Cómo andamos usted y yo desnudos por la vida, enfocándonos en lo secular, enfocándonos en tener, en querer, en tener poder, en tener más que los demás? No, mis hermanos. Tenemos que ser sanos de toda enfermedad espiritual, para ser sanos de toda enfermedad de nuestro cuerpo. Si Jesús está esperando con los brazos abiertos, así como sanó, como le dio a tanta gente en el tiempo que Él estuvo aquí en
la tierra. Visualmente, mire, sanó sanó al leproso, al sordo, sanó al del hombre de la mano seca, y maravillas. Hay maravillas que contar de nuestro amado Jesús. Hay muchas maravillas. Y mire, y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tomemos el propósito que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Que Dios quiere usarnos, Dios quiere que nosotros seamos sus bocinas, que cantemos y le digamos al mundo entero las maravillas que Él está haciendo en nuestras vidas. Que contemos que Dios está vivo, que no está muerto, que Él es un Dios de vivos y no de muertos, que Él es un Dios poderoso, que pues nosotros no vamos a experimentar una muerte espiritual, los que estamos tomados de la mano de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesús. Nuestra alma no va a ser condenada, sino que tenemos un lugar en el cielo, chiquito, grande, pero tenemos un lugar en el cielo. Tenemos que buscar a nuestro Dios para que nuestra alma pueda gozarse en la salvación que Jesús nos da a través de su sacrificio en la cruz. Mire, Dios no quiere que estemos recordando y que estemos recordando y recordando que cada tiempo en tiempo estemos recordando que Jesús murió, pobrecito Jesús, cómo sufrió. No, Dios quiere que vivamos como Jesús vivió. Dios quiere que verdaderamente tengamos esa convicción de salvación. Dios no quiere que vivamos tristes y angustiados y deprimidos toda nuestra vida. Dios quiere que nos empezamos a gozar en la salvación que Dios nos ha dado a través de su sangre. Dios quiere, mire, si Jesús no quiere que recordemos con lástima lo que Él sufrió. Él quiere que experimentemos la victoria que Él experimentó, de que la misma tumba no lo pudo sostener porque resucitó al tercer día, y esa es la victoria. Humilló su carne hasta lo sumo, dice la palabra, para darnos salvación a usted y a mí. Pero usted y yo tenemos que renunciar a todo lo que se llama pecado. Miren, no podemos seguir diciendo que somos salvos y practicando el pecado a diestra y siniestra. Eso es engañarse a sí mismo. Tenemos que humillarnos, arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. Tenemos que buscar a Dios. Verdaderamente tenemos que tener una preciosa comunión, relación con nuestro Dios. Pues para poner en práctica la palabra de Dios, para que usted y yo seamos la bocina de nuestro Dios, para que usted y yo verdaderamente cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que llenarnos de Dios mismo, tenemos que ser fieles practicantes, obedientes a la palabra de Dios, según la palabra de Dios que recibimos día con día, día tras día, que Dios nos ministra. Usted y yo hemos sido escogidos para alabanza y gloria de nuestro Dios. Usted y yo hemos sido escogidos para proclamar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo hemos sido escogidos para honrar al Dios viviente. Es tiempo que volvamos, retomemos ese llamado que Dios nos ha hecho. No vaya a ser que seamos quebrantados y luego nos estemos preguntando por qué estoy así, por qué me duele esto, por qué me pasa esto, por qué me están quitando la casa, por qué estoy sufriendo, por qué me están haciendo esto, por qué me hieren, por qué me dañan, por qué hablan de mí. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo quebrantados, humillados, porque no hemos tomado el propósito de Dios en serio en nuestras vidas. Dios nos ha hablado de día y de noche, por la mañana, por mediodía, en la tarde, en la noche. Dios nos habla en todo momento y nos dice que Él nos dio la mano y nosotros se ha pasado el día y le hemos ignorado.
no hemos echado a tierra toda su palabra. Tenemos que tomar la palabra de Dios y hacerla práctica en nuestras vidas. Pues damos gracias a Dios por este tiempo, les bendecimos, hermanos, les mandamos muchas bendiciones y pues lo que más anhelamos, que usted y yo nos veamos en el cielo un día, muy pronto, pero nos vamos a ver en el cielo y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, en el nombre precioso de Jesús, amén.